Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el editor de la Revista Evangélica de Teología y hoy vamos a estar hablando con el doctor Jim Panaggio. ¿Panaggio? ¿Se pronuncia así? Sí, perfecto, gracias. Ok, Panaggio, muy bien. Am, Acerca de su artículo, pero antes de hablar del artículo, me gustaría compartir la noticia de que ya está disponible el segundo volumen de la revista evangélica de teología en Amazon. Todos los artículos están disponibles online desde nuestra página web, pero por si alguien prefiere el formato de papel, pues se puede comprar, es bastante económico el precio, 5 euros en Europa por lo menos, y tiene todos los artículos de 2023, 2022 y 2023 aquí. Así que, bueno, dicho esto, me gustaría compartir este... uy, ¿qué ha pasado? No, no. Esto no es lo que quiero compartir. ¿Dónde estás? Esto es lo que quiero compartir. No, tampoco. Aquí. Ok, este artículo escrito por el doctor Jim Panaggio, verdaderamente carisma significa don espiritual, un análisis de su uso en el Nuevo Testamento. Vemos aquí el resumen del artículo, la idea de que la palabra carisma o carisma en español significa don espiritual, es común en la iglesia evangélica. Este estudio analiza los distintos usos de la palabra en el Nuevo Testamento para mostrar la amplitud de sus significados. Y como ves aquí, es un artículo de unos 11-12 páginas, muy bien señaladas las secciones. Y aquí vemos cada lugar donde aparece este vocablo en el Nuevo Testamento, una buena exégesis con algunos gráficos para ayudar la comprensión. Así que, bueno, doctor Jim, cuéntanos un poco de este artículo. ¿Por qué lo escribiste? ¿Por qué te interesa? Es un tema muy importante. Bueno, cuéntanos un poco dónde estás ministrando, lo que haces ahí y luego por qué escribiste el artículo. Bueno, gracias, Andrés. Es un honor para mí poder estar aquí en esta entrevista. Gracias por tu ministerio y todo lo que estás haciendo para fomentar la teología en el mundo hispanohablante. Creo que es muy importante tu trabajo y te doy gracias por permitirme a mí participar en este evento. Bueno, yo con mi familia tengo una esposa y 5 hijos. Nosotros trabajamos como misioneros por 15 años en Lima, Perú, y después en 2013 volvimos a Estados Unidos para que yo pudiera hacer un doctorado en Nuevo Testamento. Y al terminar eso, en 2016 hasta la fecha, mi ministerio es viajar por toda América Latina, enseñando, capacitando a pastores y líderes. Y dentro de ese ministerio y los deseos que yo tengo para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Fomentando una buena teología, una buena exégesis en el mundo hispanohablante, yo ofrecí este artículo como una muestra de formas que podría ayudar, ¿no? Todo el tema realmente surgió hace quizás 15 años o un poquito más. Estuve en Lima trabajando en una asociación de iglesias y vi en varias de las iglesias una perspectiva sobre los dones espirituales que a mi parecer no era muy, digamos, saludable, no era algo que realmente fomentaba una participación activa en el ministerio. Todos estaban muy preocupados por encontrar su don. Entonces mucha gente se sentaba en las bancas sin involucrarse. ¿Por qué? Porque digamos, no se hallaron, no encontraron su forma de participar.
Entonces yo estaba preocupado porque la gran mayoría estaba sentada y los pastores y líderes estaban pidiendo ayuda, por favor. Entonces empecé a hacer un estudio y decidí formar un curso básicamente para movilizar a los hermanos al ministerio. Y dentro de ese tiempo de estudio, obviamente tenía que estudiar el tema de los dones espirituales. Y cuando empecé a estudiar el uso de carisma en todo el Nuevo Testamento, me sorprendió lo que encontré. Yo siempre tenía la idea, porque nunca había hecho el estudio, de que esa palabra significa en sí don espiritual, en cada uso. O sea, yo daba por sentado que eso era su significado. Pero cuando hice mi estudio, me di cuenta que no era así. A la par, estaba estudiando un curso de hermenéutica avanzada en un seminario en línea que se llama Prometa, y el profesor Ted Kautzman nos desafió en cuanto a la lingüística, ¿no? Y empecé a hacer estudios de lingüística, leer libros, practicar estudio de palabras, y eso cambió toda mi perspectiva en qué es una palabra, cómo se usa una palabra. Entonces, todo eso era el trasfondo que me llevó a hacer ese estudio, y el artículo sale como 15 a 20 años después de esa inquietud que tenía en ese entonces. Bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones, pero yo creo que una de las mejores maneras en las que podemos hacer puente entre el mundo académico y la iglesia es precisamente lo que tú has hecho, es ver, digamos, un problema o recibir, digamos, una pregunta de la iglesia o en la iglesia y aplicar nuestro conocimiento y dones para contestar la pregunta, resolver el problema. Así que yo creo que eso es muy buen ejemplo de no utilizar los dones y capacidades que tenemos como académicos para satisfacer nuestros propios deseos o curiosidades o intereses, sino ver cómo podemos usar nuestros dones en servicio a la iglesia. Así que, y wow, 15, 20 años de inquietud, por decirlo así. O sea, ese artículo no es algo que escribiste en una semana, es el resultado de años, me imagino, pensándolo. O sea, no necesariamente específicamente en el tema, sino todos los temas relacionados con un estudio lingüístico, que es lo que has realizado en este artículo. Y se nota en la calidad del artículo. ¿Tú querías decir algo? Bueno, solamente que hace varios años yo enseño hermenéutica, una introducción a la hermenéutica y algunos otros cursos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo interpretar las cartas, las narrativas, etc. Pero empecé a agregar como tarea en el curso de introducción a la hermenéutica, básicamente este trabajo, donde aprendimos cómo estudiar palabras, y los estudiantes tienen que usar carisma como el ejemplo, y ellos tienen que ver todos los usos en todos los textos y tratar de llegar a una conclusión. Y ha sido muy interesante ver cómo se han abierto los ojos a una nueva realidad, que una palabra no el término técnico es polisémico, ¿no? Tiene varios significados. Y cuando ellos se dan cuenta, porque es algo lógico, pero muchas veces no usamos la lógica en la práctica, ¿no? Entonces, cuando alguien ve por primera vez, dice, uy, no me di cuenta, ¿no? Y eso ha cambiado, creo, paradigmas para muchos estudiantes, porque ven algo que ya les parece más lógico, ¿no? Que concuerda también con la experiencia, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, muy divertido para mí ver a la gente llegando a ese punto. Muy bien.
pues hemos visto un poco, hemos hablado, nos has explicado un poco del trasfondo. Ahora hablamos un poco del artículo en sí. ¿Qué es lo que estás argumentando en este artículo? ¿Cuáles son las conclusiones principales? Cuéntanos un poco del artículo. Ok, gracias. Bueno, hay dos aspectos que creo que son importantes. El primer aspecto es el significado en sí de carisma. Y lo que traté de mostrar es que si uno analiza todos los usos en el Nuevo Testamento, y Pablo es el único autor, con la excepción de un texto en Pedro, él es el único autor que usa la palabra carisma en el Nuevo Testamento. Y cuando alguien analiza cada uso, se da cuenta de que tiene un rango de significados. Por ejemplo, ¿no? Creo que los dos textos que realmente más me llamaron la atención en este tema es primero en Romanos 5, varios 5, 15 y 16 y Romanos 6, 23. En esos tres textos, Pablo usa carisma para referir no al concepto de don espiritual como tradicionalmente hemos pensado, sino el don de salvación en esos textos. Y la primera vez que vi eso, yo dije, wow, mira, obviamente tiene otro sentido. Y el otro texto, el texto que para mí es más gracioso, es primera de Corintios 7:7, donde Pablo está hablando de su propia situación como una persona no casada. Y dice básicamente, no, todos tienen su carisma, su don. Ahora, hay discusiones sobre si eso significa la capacidad de mantenerse, no célibe, o si es llamado a ser célibe. Y no importa, la diferencia es importante, pero para el argumento no es tan importante. Lo que vi es que, mira, eso no tiene nada que ver con la lista de dones espirituales que debemos emplear en la iglesia. Yo siempre digo, Señor, si es así, dame cualquier don menos eso. Yo no quiero ese don, ¿no es cierto? Pero eso abrió mis ojos. Entonces, lo que hago en el artículo es tratar de ver todos los usos de carisma en el Nuevo Testamento para mostrar que tiene un rango de significados amplio. Y ese rango es importante porque señala que no es simplemente una capacidad para el ministerio dentro de la iglesia. Hay otros usos. El otro lado, el segundo aspecto, es la importancia de entender algunos principios de la lingüística, como por ejemplo, como mencioné antes, la polisemia, del hecho de que las palabras tienen varios significados. Y el segundo principio sería reconocer cuál es el aporte que un contexto da a una palabra y cuál es, digamos, la parte, y eso no es correcto, pero inherente del significado de la palabra. O sea, el término técnico es el significado marcado o no marcado. No marcado tiene la idea, si yo tomo una palabra en el vacío, sin contexto, ¿cuál es digamos, el sentido más común de esa palabra? Porque sabemos que un contexto agrega mucho al uso de una palabra. Una palabra básicamente no tiene un significado inherente en la combinación de letras. El contexto hace emergir un significado. Entonces, yo quería mostrar en el artículo que tenemos que tomar en cuenta esos principios de la lingüística para realmente hacer un buen estudio del texto bíblico. Muy bien, y es un estudio muy bueno, muy riguroso, muy completo y bueno, ojalá que tuviéramos más artículos parecidos que realicen un estudio tan meticuloso de cada uso de la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, etcétera. Así que, pues estupendo, pues ya tenemos este artículo. Está disponible online, se puede descargar, se puede comprar en formato de papel. Ya está. ¿Qué hacemos con este artículo? ¿Cuáles son los próximos pasos para académicos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ves sería un próximo estudio
que podemos ir construyendo sobre la base que nos ofreces en este artículo, o desde una perspectiva más pastoral o más práctica, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia? Excelente las preguntas, hermano. Yo opto por enfocar el segundo aspecto de tu pregunta. Una gran preocupación que yo tengo para la iglesia hispanohablante, específicamente en América Latina, donde trabajo, es que yo veo a muchos hermanos que tienen un montón de capacidades, un montón de experiencia, un montón de ganas, ¿no? De ayudar a la iglesia a crecer, a servir a otros, pero están sentadas en las bancas porque según ellos tienen que encontrar en la lista, ¿no? Que Pablo da, las distintas listas que se ven en el Nuevo Testamento, ¿no? En 1 de Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4, tienen que encontrar algo en la lista y miran y buscan y oran y intentan encontrar y no se hallan. Entonces yo creo que hay un gran, yo diría, error en el entendimiento de qué es un don espiritual, cómo funciona en la iglesia, y muchos se basa a un error en entender carisma, porque creen que carisma es un término técnico. En las iglesias generalmente no dicen así, pero en su práctica creen que es un término técnico que siempre tiene que referirse a las listas de dones. Entonces, ¿qué pasa? Están ahí sin involucrarse. Y yo quiero que la gente pueda servir en la iglesia usando sus talentos, sus experiencias, sus capacidades, todo, lo que sea, para participar más activamente en el ministerio de la iglesia. Y no solamente dentro de las cuatro paredes, sino en sus trabajos, en la calle, en su vecindad. Y yo quiero soltar, digamos, a los hermanos a servir. Y lo que yo veo es que en base a una equivocación de este vocábulo, ellos lo han traído a la práctica y han sido paralizados en su trabajo. Entonces, concretamente, para contestar tu pregunta, ¿a dónde vamos? Yo creo que necesitamos más una profundidad en nuestra comprensión del concepto de don espiritual, ¿no? Y su uso en la iglesia. Y es un deseo que yo tengo, ver a los hermanos más libres, digamos, en su participación en la iglesia. Estimular el servicio en la iglesia, eso es una buena aplicación de este artículo. Bueno, doctor Jim, muchas gracias por este artículo, gracias por tu aportación. Y una vez más, a los oyentes, están disponibles en formato de papel. Sería ideal, por ejemplo, para seminarios que tienen una hemeroteca, para ir agregando estos volúmenes a vuestros fondos. Y bueno, para mí es más fácil de leer de papel que pasar horas y horas leyendo en la pantalla. Así que muchas gracias, doctor, una vez más por tu aportación. Y nos veremos en el próximo episodio, la próxima entrevista, cuando hablamos con otro autor sobre su artículo. Hasta entonces.